Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el seminario científico número 13, organizado por el Centro de Investigación de Recursos Acuáticos de la UNAM Managua. Que como siempre, pues tenemos invitados de mucha experiencia que nos vienen a compartir una charla muy interesante el día de hoy sobre el trabajo que viene haciendo la red de investigación Remarco, que tiene que ver con los estresores marino-costeros. Nuestra institución, a través del CIRA, es miembro de esta red y pues el día de hoy tenemos a la licenciada Laura Brenes Alfaro, que nos va a facilitar la charla. La licenciada Brenes es graduada en Sociología, tiene una maestría en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Es investigadora y coordinadora de la Unidad de Investigación Socioambiental del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental SICA de la Universidad de Costa Rica también. Ha sido coordinadora de proyectos de acción social, de investigación y además docente universitaria, con experiencia en el desarrollo de estrategias de comunicación para proyectos con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Es parte del comité ejecutivo de la red Remarco en representación del componente de comunicación desde el año 2019. Entonces, pues yo los invito a que interactuemos al final de la charla con este especialista. Agradecerle también a Laura por el tiempo y la presentación que nos ha organizado para el día de hoy. Muchas gracias, Laura. Te dejo el micrófono. Gracias, buenos días. Quisiera probar el micrófono. En este momento sí me están escuchando bien. Sí, se escucha perfectamente, Laura. Perfecto. ¿Y están viendo la presentación? Así es. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Yo les quisiera hablar entonces sobre la red de marco, lo que es ciencia y comunicación en el abordaje de estresores marino costeros. En este momento yo soy representante del componente de comunicación de Remarco y por lo tanto mi idea es también centrarme un poco más en lo que hemos estado haciendo desde comunicación. Entonces, con respecto a lo que les voy a compartir hoy, pues claramente explicarles qué Remarco, cuál es su accionar, qué es lo que hacemos en la red, algunos pocos avances por componente en términos de que pues hay mucho trabajo por detrás de cada uno de los componentes y lo que les puedo compartir es como una pincelada acerca de lo que se ha venido trabajando. También concentrarme un poquito en lo que es la comunicación en Remarco, en términos de que es el componente el cual represento, y unas pocas conclusiones en torno a lo que es trabajar en red, en torno a lo que es ciencia y comunicación. Entonces, ¿qué es Remarco? Remarco es la red de investigación de estresores marino-costeros de Latinoamérica y el Caribe. Oficialmente se creó en el 2018. En este momento tenemos mucho la colaboración y el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica y de ARCAL, así como nos estamos concentrando mucho en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el caso del objetivo de desarrollo sostenible 14, vida submarina. Para contarles un poquito acerca de los antecedentes de dónde nace Remarco. Bueno, nace como resultado de la cooperación entre países de Latinoamérica y el Caribe que han participado en proyectos de cooperación técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica en los últimos 18 años. Es decir, hemos tenido una cooperación entre países desde el 2007 en una serie de proyectos que han sido financiados por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, tenemos que el primer proyecto, que fue el RLA 7012 del 2007 al 2012, se concentró mucho en lo que era la datación de sedimentos y contaminantes químicos. Luego de ese proyecto existió el 7014 del 2009 al 2014, concentrado más que todo en la parte de floraciones algales nocivas. Del 2014 al 2017 tuvimos el proyecto RLA 7020 que se concentró, además de lo que ya se venía trabajando, se concentró también en acidificación oceánica. Luego llegó el RLA 7022, que este estuvo activo del 2018 al 2019, y aquí es donde se incorpora la comunicación
y donde se incorpora microplásticos. Aquí fue muy importante, eso fue un proyecto más pequeño, fue de 2 años solamente, pero muy concentrado en la parte de divulgación y difusión de la ciencia. Entonces fue un trabajo bastante interesante porque además ya venía una serie de años, se venía trabajando y en este caso ya se empieza a hablar de lo que es la red, ¿verdad? Ya la idea de que nazca la red en el 2018. Luego pasamos a la realidad 7025, con este ya del 2020 al 2023 ya se consolida el remarco, se incorpora también el componente de eutrofización. Actualmente hay un proyecto activo, en este momento está la realidad 7028, este incorpora el carbono azul, que aunque no es un estresor, es un tema que ya ha venido trabajándose y que ya se empieza a incorporar entonces también en el trabajo de la red. Y nos preguntamos entonces, a través de todo este trabajo, ¿por qué una red? ¿Por qué es importante una red? Bueno, entonces, entre muchos factores es que los costos relacionados con la aplicación de técnicas nucleares e isotópicas requieren actividades coordinadas dentro de la región, que se aprovechen las capacidades que ya existen, ¿verdad? Que en todos los laboratorios, no todos los laboratorios tienen los mismos capacidades analíticas, no todos los laboratorios o centros de investigación o institutos tienen los mismos avances, entonces trabajar en red de forma colaborativa nos ayuda a aprovechar las capacidades que ya existen entre todos los países de la región. Luego, la colaboración, la coordinación técnica entre pares permite, digamos, tener publicaciones conjuntas, protocolo de muestreos armonizados, base de datos de los cuales podemos contar a nivel general de la región. Luego, muy importante, los estresores marino-costeros van más allá de las fronteras geopolíticas, ¿verdad? Son comunes a toda la costa, de toda la zona costera de Latinoamérica y el Caribe, y digamos que en ese caso también va muy relacionado con que son fenómenos transfronterizos, ¿verdad? Porque las corrientes marinas transportan, redistribuyen las aguas acidificadas, los contaminantes por toda la región. No es como que podamos decir que existe, digamos, algún problema de contaminación en Perú y cuando llega a la frontera con Ecuador o llega a la frontera con Chile, ahí ya se detienen los contaminantes, ¿no? Ya todos sabemos que eso no funciona así, sino que cualquier problema que nos atañe a todos los países, pues claramente todos podemos ser perjudicados y en estos realmente son fenómenos que todos tenemos que incorporar y manejar y tratar de trabajar en términos de solventarlos. Bueno, entonces también, además de la región, se trata de fenómenos globales, ¿verdad? Tiene repercusiones locales, tiene repercusiones regionales, tiene repercusiones a nivel global y por lo tanto se requieren estudios regionales basados en programas de vigilancia marina continua, que eso también es algo que se logra estando en red. Y bueno, ¿quiénes somos en este momento en Remarco? Remarco actualmente es una red voluntaria de investigación interdisciplinaria sin fines de lucro que emplea técnicas nucleares e isotópicas para uso pacífico. Eso es muy importante. Y lo que se busca es el abordaje de problemas ambientales de los ecosistemas marino-costeros de Latinoamérica y el Caribe. Esto significa que hay un trabajo integrado entre científicos y comunicadores de 18 países de Latinoamérica y el Caribe para lograr también la transferencia efectiva de los resultados de las investigaciones científicas a los tomadores de decisiones, a las comunidades y a diferentes actores. En este momento busca contribuir también a la definición de políticas públicas hacia la solución integral de estos problemas y en el contexto del cumplimiento, lo que les decía anteriormente, el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas número 14, que es vida submarina, por lo menos hasta el 2030, y pues estamos muy enmarcados en ese gran contexto. Entonces, a nivel general, estamos hablando que Remarco está compuesto por equipos interdisciplinarios de científicos, la idea de generar una cooperación sur-sur, de hacer una gran generación de datos científicos sobre los diferentes estresores marino-costeros, utilizando técnicas convencionales, nucleares e isotópicas, en este momento concentrados en el ODS 14, vida submarina, buscar la gestión sustentable del ambiente marino costero, pero sin dejar de lado la parte de comunicación y la transferencia de esta información que se genera por nuestras investigaciones a los tomadores de decisiones para incidir en las políticas públicas que estén basadas en evidencia científica. Estos son los 18 países que en este momento conforman la red: Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. De todos estos países existen equipos país conformados por diferentes investigadores, docentes y incluso estudiantes, que cada país se encarga pues de trabajar a nivel local y también en red dentro de Remarco. Aquí es muy importante que la mayoría pues están conformados por centros de investigación de universidades, están institutos también de investigación, laboratorios e incluso también instituciones estatales. Entonces, en realidad es como una gran familia, digamos, de instituciones que conforman la red y pues que existen estos equipos país a nivel de cada uno de los países. Bueno, ¿y cuáles estresores marino-costeros estamos trabajando ahorita? El primero, la contaminación química, que se ha venido trabajando de muchos años atrás, definido como un tipo de contaminación producto de las actividades humanas que introducen sustancias como aguas residuales domésticas e industriales y energía como calor, iluminación y ruido al mar. Tenemos también la acidificación oceánica, que es un proceso por el cual el pH del agua del mar disminuye debido a la absorción de dióxido de carbono atmosférico. Es consecuencia del aumento de las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono, principalmente por el consumo de combustibles fósiles, deforestación, cambios de uso del suelo y actividades industriales, provocando también cambio climático. Tenemos también las floraciones algales nocivas, que son proliferaciones de microalgas que producen un efecto tóxico o nocivo que pueden causar daños a los ecosistemas acuáticos y también generar grandes impactos económicos, sociales y en la salud humana. Los microplásticos lo definimos como fragmentos plásticos de menos de 5 milímetros de diámetro que pueden ser generados intencionalmente como microesferas en cosméticos, en dentríficos, etcétera, o resultar de la fragmentación de plásticos más grandes, ¿verdad? Gracias a la acción del sol o a la salinidad o el movimiento del agua. Y finalmente tenemos la eutrofización, que es un proceso que ocurre en los cuerpos de agua costeros y continentales que se caracteriza por el aumento desmedido de la población de productores primarios, microalgas o macroalgas principalmente. El crecimiento es causado por el incremento de los nutrientes disueltos en el agua como fosfato y nitratos y bueno, y muchas veces es por la actividad humana en términos de la agricultura, muchas veces por el uso de fertilizantes. Entonces, esos no son los estresores marinos costeros que en el momento estamos trabajando, analizando y de los cuales estamos buscando tener resultados. En específico, ¿cómo se busca contribuir al ODS 14? Bueno, entonces, remarco es un marco para la colaboración sur-sur, como les estaba mencionando, y el desarrollo de capacidades para el monitoreo de diferentes estresores marino-costeros, que es un trabajo que ya ha estado muy adelantado en los diferentes componentes. Se da un intercambio de experiencias de muchas acciones coordinadas, por ejemplo, la armonización de metodologías y protocolos específicamente para muestreo que se están dando en este momento en algunos componentes. Buscamos la mejora de las capacidades analíticas en Latinoamérica y el Caribe para medir los diferentes estresores marinos como la acidificación, las floraciones algales nocivas y la contaminación marina. Hay mucho intercambio de información y de conocimientos especializados y de producción de datos pertinentes y estudios regionales que eventualmente se presentan a los responsables de la toma de decisiones, específicamente aquellos indicadores a los cuales podemos buscar dar respuesta en el marco del ODS 14. Y además hacemos gestión del conocimiento. La idea es tener muchos de estos datos en la plataforma que tenemos en remarco.org. Específicamente hemos estado avanzando en esto con respecto a microplásticos y floraciones algales nocivas también, especialmente microplásticos en el caso de lo que llevamos hasta el momento. Comentarles que Remarco pues tiene un comité ejecutivo que se ha definido según sus estatutos que sea de 2 años, cada uno de estos comités ejecutivos. En este momento tenemos 2 representantes por cada uno de los componentes. En el caso de comunicación, mi persona junto con Isabela Catime de Colombia. En acidificación oceánica está César Bernal de Colombia y Bettina Lomovaski de Argentina. En microplásticos, a Yusmila Elguera de Cuba y Mauricio Díaz de Argentina. En carbono azul, que es un componente que se está integrando nuevo a la red, es Ana Carolina Ruiz de México y Germán Ascune de Uruguay.
En eutrofización están representados por Joan Albert Sánchez de México y Alain Muñoz de Cuba. Y en floraciones algales nocivas está Ana Martínez de Uruguay y Joao de Sá Felizardo de Brasil. En este momento ese es el comité ejecutivo que está activo en representación pues, de toda la red. Bueno, y para comentarles entonces algunas acciones y avances por componentes, así muy someramente, muy brevemente, porque claramente hay un trabajo muy fuerte, muy amplio detrás de cada uno de estos componentes, donde cada uno de los componentes están integrados por personas de todos estos 17, 18 países. Entonces, pues muy por encimita también comentarles un poquito cómo se ha ido avanzando en cada uno de los componentes que conforman la red en este momento. En acidificación oceánica, bueno, se ha establecido el Observatorio Remarco de Acidificación Costera. En este momento está compuesto por 20 estaciones costeras, pero existe el compromiso de ampliar a 55 estaciones permanentes en los 18 países. Muy importante, por lo menos a agosto de 2025, ya 8 países habían realizado un reporte al indicador ODS 14.3.1. En este caso son Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, México, Perú y Uruguay. La idea es que, pues, que todos los demás países pues, se vayan sumando a el reporte a este indicador. Se han desarrollado manuales técnicos armonizados, entonces la red ya tiene 6 procedimientos técnicos armonizados en el caso de acidificación oceánica y en español, muy común pues claramente en nuestros países, los cuales permiten la comparabilidad de los datos y fortalecen las capacidades locales de monitoreo. Entonces todos están amparados bajo este mismo manual técnico armonizado, realizando los procesos de muestreo de la misma manera gracias a estos protocolos establecidos y a los manuales que ya existen. Luego se ha dado un buen equipamiento, la red ha fortalecido 15 laboratorios a través del kit de acidificación de océanos del Marco. Entonces, eso tiene la capacidad para el muestreo y el análisis de las variables requeridas para el reporte del indicador 14.3.1. Luego, el entrenamiento, por supuesto, siempre es muy importante. En este momento hay 133 investigadores de los 17 países que ya fueron entrenados en las mediciones del sistema de carbonatos y el reporte del indicador, cursos que han sido liderados por Remar. Se dio también la purificación y caracterización del metacresol púrpura, que funciona para mediciones espectrofotométricas del pH en agua de mar, que eso también es algo que lideró, en este caso, Colombia y fue compartido con todos los países. En el caso de microplásticos, también se han establecido protocolos armonizados de muestreo de microplásticos en arena de playa y aguas marinas superficiales, es decir, todos estamos haciendo los muestreos de la misma manera, ¿verdad? Para que sean datos comparables. Se han fortalecido, por tanto, las capacidades analíticas a nivel nacional, a nivel de la región, y existe entonces una red regional de monitoreo de microplásticos que en este momento ya llevamos 66 playas muestreadas en 17 países y en total con 161 muestreos realizados desde el año 2018. Además, la red dispone de un sistema de gestión de información, este enlace que les muestro ahí, que es la plataforma Remarco, que compila los resultados de las investigaciones que se han realizado en la parte de arena de playa, agua superficial y de columna. También en microplásticos se han desarrollado manuales de procedimientos técnicos. La red tiene en este momento 2 procedimientos técnicos armonizados, que son los que les muestro ahí, los cuales pues, generan los resultados comparables y fortalecen las capacidades locales de monitoreo. También todo esto implica que hay una generación de datos que eventualmente van a responder al indicador 14.1.1b y se ha dado la identificación de cuáles son los polímeros más comunes que están apareciendo en toda América Latina y las principales fuentes de estos residuos plásticos observados. En el caso de contaminación marina, pues se han desarrollado capacidades para el muestreo de sedimentos, de superficie y núcleos de sedimentos, se han aplicado técnicas radiométricas, la datación de PB210 de núcleos de sedimento para reconstruir las tendencias de contaminación, ¿verdad? En los últimos 100 años. Se han también elaborado algunos manuales y recursos de aprendizaje electrónico. Hay estudios regionales también con métodos armonizados para garantizar la comparabilidad de los datos, en este caso también, y se han dado algunas publicaciones conjuntas en revistas de alta calidad en torno al tema. En floraciones algales nocivas también se ha realizado un monitoreo ya, en este caso de microalgas tóxicas y biotoxinas marinas.
también sobre la calidad del agua y eutrofización. Se ha dado la promoción del establecimiento de sistemas de alertas tempranas, especialmente en algunos países donde las floraciones algales nocivas son como más comunes. Se ha dado también generación de información sobre FAN para aportar a la base de datos HAEDAT, que es una base de datos a nivel global sobre ese tipo de florecimientos algales. Y entonces se ha dado como información a esta base de datos. Se han generado pasantías y visitas científicas. Se ha dado la capacitación y certificación de profesionales de la región en identificación de microalgas nocivas. También se han desarrollado e implementado protocolos estandarizados para la detección temprana de FAN con la aplicación de innovadoras técnicas moleculares e isotópicas para el monitoreo continuo. Se han fortalecido las capacidades analíticas también para la identificación de biotoxinas marinas y se ha aprovechado también para hacer la implementación de estrategias educativas para concientizar a la población sobre los riesgos asociados a la FAN, especialmente, como les decía, en algunos países donde estos son un estresor que se presenta como muchísimo más frecuentemente. Finalmente, el tema de la eutrofización. Ahorita se está trabajando en la capacitación e implementación de monitoreos satelitales, la validación del índice de eutrofización costera. Se ha dado un proceso más que todo en México, Argentina y Uruguay. En el caso, por ejemplo, de Colombia, ya hay monitoreo de eutrofización en estaciones costeras. En el caso de Uruguay y Cuba hay uso de imágenes satelitales para evaluar clorofila A y eutrofización. En el caso de México también ellos han ido avanzando en el estudio del impacto de la eutrofización en arrecifes de coral y los manglares. Y también se han tenido colaboraciones con PENUMA para el desarrollo y reporte del indicador 14.1.1a sobre eutrofización, que también está incorporado allí en el ODS 14. Eso para el caso de los componentes de la parte técnica. Yo sí voy a hablarles un poquito más de lo que es la comunicación en remarco, ya que soy la representante de ese componente, y en eso sí me voy a detener un poquito más con respecto a cómo hemos ido trabajando la comunicación en la red. Bueno, ¿por qué ciencia y comunicación, verdad? Mucha literatura dice que existe un creciente interés de la sociedad civil para el asesoramiento de la ciencia, el cual es evidente toda una serie de cuestiones, ¿verdad? Desde las vacunas infantiles hasta el cambio climático, la seguridad alimentaria, e incluso lo pudimos ver hace unos años con lo del COVID-19, ¿verdad? Que fue un momento donde mucha gente trataba de entender lo que está pasando, entonces hace uso de la ciencia y busca ese asesoramiento de parte de la ciencia para pues conocer y tratar de entender eso que está sucediendo. Entonces, la ciencia abarca una serie de cuestiones, ¿verdad? Y de entre todo, pues claramente es una necesidad de la sociedad entender cualquier fenómeno de este tipo. Existen también compromisos sociales de la ciencia, ¿verdad? Que afectan a todas las partes de la sociedad, ¿verdad? Entonces la ciencia está llamada a ser partícipe de sus resultados, de sus avances, de sus logros, a pues todos los miembros de la sociedad que se pueden ver beneficiados por estas. Además, se dice que Latinoamérica está mostrando un incremento de personas que actúan sobre sus inquietudes y exigen acciones sobre la pérdida de la naturaleza y biodiversidad, en términos de que cada vez más las personas están pidiendo entender qué está sucediendo, por qué está sucediendo y además actuar sobre esto. Entonces ahí es donde se pide mucho el asesoramiento de la ciencia y donde se busca que realmente se les comunique, se les dé a conocer qué es lo que está haciendo la ciencia. De ahí es que hemos estado trabajando ciencia y comunicación muy fuertemente en esta red. Entonces, en comunicación, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que buscamos hacer en comunicación? Lo que buscamos primero es sensibilizar a los tomadores de decisiones sobre las amenazas que afectan al ambiente marino costero, haciendo una traducción de esos datos científicos que no todo el mundo entiende a su idioma, por así decirlo. Es como lenguajes más claros, más sencillos que se puedan, que se puedan procesar casi que por cualquier persona. Entonces, la idea es que al tener datos científicos, sí, avalados por la ciencia, pero que se entiendan, pues podemos actuar sobre ellos, podemos hacer algo con esos datos. Entonces, la idea es esa sensibilización y además hacer esa traducción. Luego, pues claramente informar a los tomadores de decisiones sobre la existencia de esta red, lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, que es la parte de la tarea de posicionamiento en la comunicación sobre lo que es la red.
Claramente también proporcionar evidencia basada en ciencia para impulsar la acción, para tratar de que de que se establezcan programas marinos a largo plazo, de tratar de que las políticas públicas estén basadas en ciencia, basadas en evidencia científica. Entonces, la idea, pues, claramente es proporcionar estas informaciones para que se puedan impulsar todos estos programas o políticas. Y por supuesto no podemos dejar de lado otros públicos. En este caso, pues la idea también es generar procesos de comunicación entre los actores de la red con las comunidades también que pueden ser potencialmente afectadas o la gente que está interesada en este tipo de temas. Pero no podemos dejar de lado todos estos actores que realmente son muy importantes y de la gente que realmente se podría ver afectada de forma muy directa con respecto a los diferentes estresores. Luego, comentarles un poquito acerca de algunas actividades. Un dato importante es que existe un punto focal de comunicación en cada uno de los países. Entonces, este es un componente que tiene representación de cada uno de los países y trabajamos pues en torno a instancias locales y a instancias regionales, ¿verdad? O sea, hay trabajos en cada uno de los países que organiza sus propias actividades a nivel local, pero también hacemos actividades a nivel regional donde todos pues tenemos nuestra participación. Entonces, algunas cosas que hemos hecho a lo largo de estos años es primero el desarrollo de contenido del sitio web remarco.org. Ahí pues claramente hay información a nivel general de todos los estresores, noticias de nuestros países, existe un capítulo para cada país, entonces cada persona puede entrar al país de su interés, ya sea Nicaragua, ya sea Guatemala, puede ser Chile, Argentina, y ver ahí pues qué se ha avanzado a nivel de cada uno de esos países, ver ahí el equipo que conforma el equipo país, ¿verdad? Quiénes son esas personas, quiénes son las instituciones que son parte y bueno, y ver un poquito acerca del problema más a nivel local. Pero sí, a nivel general, ahí tratamos de tener toda esta información. Por supuesto, elaboramos un manual de comunicación para la red en términos del posicionamiento y cómo podemos hacer la comunicación de todo lo que vamos a hacer, y lo que estamos haciendo. Elaboramos muchos productos de comunicación, ya sean brochures por estresor, explicando qué es cada estresor, qué se está trabajando en torno a ese estresor. Por supuesto, hablar de la red, qué es lo que estamos haciendo, quiénes somos. Información por país, ¿verdad? Formación localizada, qué está haciendo cada país o qué ha podido avanzar cada país. Policy brief, que son más que todo dirigidos a tomadores de decisiones. Y tenemos un boletín informativo que tratamos de mandar cada cierto tiempo vía correo. Tenemos también una amplia producción y publicación de piezas gráficas y audiovisuales en redes sociales. Entonces, en este momento tenemos Facebook, LinkedIn y YouTube, que ahí es donde ponemos todas estas piezas. Y luego la colaboración, por supuesto, trabajando en red como siempre, es la colaboración con componentes para, por ejemplo, el diseño y diagramación de protocolos técnicos. En el caso es que ayudamos, digamos, en el caso de acidificación de microplásticos, pues colaborarles a ellos con los procesos que se han ido haciendo. También tuvimos un conversatorio introductorio sobre Remarco en el 2020, donde hablamos un poquito sobre quiénes éramos, cómo nos proyectábamos. Por supuesto, en la parte de comunicación está la gestión de marca Remarco, hemos hecho pines publicitarios, folletería, tenemos un roller up, la idea de la vestimenta, que nos identifique como red, que podamos estar en diferentes eventos con esa identificación que somos parte de esta red. Hemos estado también hemos organizado eventos, pero también hemos estado en diferentes eventos donde se pueda ver esa presencia de Remarco, ya sea desde la parte técnica o desde la parte de comunicación, que ahorita les voy a mostrar un poquito como en cuáles. Pero aún así también el componente de comunicación ha estado en este proceso de decir qué ha estado haciendo. Entonces también nosotros hemos tenido pósters, hemos tenido ponencias en simposios o conferencias, o hemos hecho videos para congresos, ¿verdad? También explicando un poco el trabajo que nosotros hacemos desde el componente y relacionado con la parte técnica, ¿verdad? Y por supuesto tenemos la gestión de encuentros, ya sean presenciales o virtuales, con tomadores de decisiones, más que todo en términos locales, mucho trabajo que se da en ese nivel y también en estos eventos que les estoy comentando y todo ese enlace
para el reporte del ODS 14 en los diferentes países. Estos son algunos eventos en los que nosotros hemos podido estar hablando de lo que hemos avanzado como red, digamos, desde el Monaco Ocean Week, la semana de Guaón, que es de acidificación, etcétera. Muchos de esos son como muy a nivel general, digamos, como que trabajan el entorno marino costero a nivel general. Otros son más específicos para algunos estresores. Por ejemplo, ICHA está relacionado con floraciones algales nocivas. Micro 2024 es de microplásticos, por ahí este del simposio on the Ocean and High CO2 World fue de acidificación y así, ¿verdad? Pero digamos que la idea es estar ahí desde la parte técnica, en componencias, con pósters, conversando, teniendo reuniones con diferentes pares académicos o con tomadores de decisiones y también la parte de comunicación, ¿verdad? Que estamos ahí hablando de la red, cómo lo hacemos, qué hacemos y tratando de hacer ese posicionamiento acerca de todo el trabajo que estamos haciendo. Entonces, muy importante también aquí la presencia que hemos tenido en la Conferencia de los Océanos de las Naciones Unidas, que tuvimos la oportunidad de estar allá en el 2022 y ahora con un congreso que se hizo recientemente en el marco de esta conferencia en el 2025 en Francia y en otros espacios como muy importantes que hemos podido estar hablando de lo que hemos hecho. Estos que están acá son unos futuros, estos todavía no han sucedido. El Foro de Ministros de Ambiente, esperamos estar allí con cierta presencia, eso creo que es a finales de este mes, y en el ICHA 2025, que es de floraciones alcalinas nocivas, que va a ser en octubre en Chile. Entonces ahí pues seguimos identificando espacios de ciencia, espacios con tomadores de decisiones y demás para que poder estar y conversar un poco acerca de lo que estamos haciendo. Esto claramente es más a nivel general, más regionales o globales, pero también tenemos mucha presencia en actividades locales, ¿verdad? En cada uno de nuestros países. Luego, bueno, ese es un ejemplo de lo que les estaba comentando acerca de lo que ha hecho comunicación, ¿verdad? Lo que son la ficha del país, explicando en qué ha avanzado el país en términos de los estresores, explicar un poquito qué es cada uno de los estresores, por ejemplo, en este caso microplásticos, qué está haciendo la ciencia en torno a eso, explicar acidificación de los océanos, explicar las relaciones alcalinas nocivas, explicar qué es la red, por supuesto y aquí, pues ejemplo, los stands que hemos tenido en la Conferencia de los Océanos en el 2022 y en un simposio que hubo sobre acidificación de los océanos en Perú en el 2022 también, como un poco para enseñarles qué es lo que hemos estado desarrollando. Ok, acá también podemos ver, por ejemplo, este es nuestro roller app, donde explicamos un poquito lo que hacemos, lo que les comentaba de la gestión de marca, la parte de la vestimenta, que nos identifiquen como parte de la red, que esté ahí el logo nuestro, algunos ejemplos también de piezas, productos comunicacionales acerca de la red y este es el boletín también que estuvimos mandando por correo. Esos son solo unos ejemplos poquitos, digamos, como de los productos comunicacionales o lo que hemos desarrollado y lo que estamos haciendo. Como ya les comenté, nuestra presencia en el sitio web remarco.org, ¿verdad? Para que la visiten si no lo han hecho. Estamos en Facebook con remarco.lat, que tratamos de mantenerlo muy activo con noticias, con fotografías de los eventos en los que estamos y pues actividades en las que hemos ido desarrollando. Está Remarco LAC en YouTube. Aquí acabamos de desarrollar una serie de videos y reels muy amplios, o sea, sobre cada uno de los componentes, por lo menos son como unos 6 minutos hablando de cada uno de los componentes y de la red y los acabamos de hacer y los estamos poniendo ahí en YouTube y compartiéndolos también en otras plataformas, pero sí también los invito a verlo porque están bastante interesantes y muy completos. En LinkedIn también estamos como Remarco Latinoamérica y el Caribe. Ahí también estamos poniendo un poco de información con respecto a lo que vamos trabajando. Bueno, ya a nivel de conclusiones, así a nivel general con respecto pues a la reflexión de lo que es Remarco y ese trabajo conjunto entre ciencia y comunicación, em,
destaco que las problemáticas ambientales pues cada vez son más complejas, son más complicadas de entender muchas veces, trascienden mucho a una problemática local, por lo tanto requieren de acciones transversales, de un trabajo interdisciplinario entre científicos y comunicadores para avanzar hacia soluciones concretas, ¿verdad? No solo es un trabajo interdisciplinario, es un trabajo que va más allá de nuestras fronteras, ¿verdad? O sea, como que no podemos trabajar de forma aislada. Podemos hacerlo, pero no es lo mejor, ¿verdad? Entonces, como les venía diciendo, pues son problemas que trascienden fronteras y realmente muchísimos de estos problemas los tenemos que atender como red, como trabajo entre diferentes disciplinas, pero entre diferentes naciones también. Entonces, de ahí que la idea de la red es una idea que realmente es necesaria y es muy útil en torno a esas problemáticas ambientales. Luego, las experiencias de trabajo colaborativo en red, como es el caso este nuestro de Remarco, son cada vez más necesarias en un mundo globalizado, lo que les venía diciendo, ya que tenemos estas problemáticas ambientales comunes y además donde la comunicación de la ciencia es importante, es necesaria, porque ha permitido que cualquier persona tenga acceso a la información, que estas personas lo entiendan, procesen esta información, no solamente, y que no solamente se quede a nivel de artículos científicos, que son muy importantes, pero se quedan solo a un nivel más científico que no le llega a todo el mundo. Entonces, por medio de esta comunicación de la ciencia, el incorporar la comunicación a la red, pues permitimos que estas personas tengan acceso a la información científica que está producto de investigaciones rigurosas, y que la puedan entender y que puedan actuar sobre eso. Esto incluye los tomadores de decisiones, ¿verdad? Que no siempre son especializados y no siempre pues entienden pues todo lo que se está haciendo desde la ciencia. Luego, resalto que la sinergia entre científicos y comunicadores que se ha logrado construir en Remarco, pues resulta muy fundamental para cumplir con el desafío que implica que los resultados de las investigaciones y el conocimiento lleguen a todas las personas, en especial a los tomadores de decisiones, lo que yo les decía de la necesidad de hacer esta traducción, ¿verdad? De que estos datos, esta información que la ciencia da, pues cómo la proceso, cómo la puedo convertir en una política pública o un programa que esté basado en esa investigación, en esa ciencia. Entonces ahí es muy importante pues resalto mucho ese trabajo que se está dando, esa sinergia que se está dando entre científicos y comunicadores. Y por supuesto que es imprescindible la búsqueda de alianzas estratégicas en todo momento, ya sea lo interno de la red, ya sea lo externo de la red, para lograr tener una mayor influencia en el desarrollo de políticas públicas, ¿verdad? Entonces ahí es donde diferentes alianzas estratégicas entre nosotros mismos, entre pues diferentes ministerios, secretarías y demás, o diferentes digamos que organismos a nivel latinoamericano, a nivel en general pues a nivel regional, son súper estratégicas, son súper necesarias para llegar, digamos, a tener todavía más influencia en el sentido de que se utilice la ciencia para la toma de decisiones. Y bueno, sí, quería compartir esta idea que encontré en un artículo. Dice que las funciones de la ciencia en la sociedad incluyen la creación del conocimiento, pero también la comunicación de su valor y la promoción de su aplicación futura, lo cual me pareció muy importante de resaltar con respecto a lo que estamos haciendo desde la red. Y con esto finalizo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Laura, por la presentación y darnos una perspectiva tan completa de todas las actividades y las oportunidades que hay de involucrarse también en la red de investigación Remarco. Y creo que ese último mensaje que nos dejaste en la lámina final, pues también muy interesante poder comunicar el valor que tiene todo este conocimiento, ¿verdad? Porque al fin y al cabo la ciencia es para eso, para que la sociedad pueda seguir mejorando, desarrollándose de forma sostenible, consciente y congruente con el medio ambiente. Si bueno, tenemos acá una audiencia presencial. Si hay alguna consulta, también tenemos virtualmente participantes. Entonces, si alguien tiene una pregunta para Laura, por favor.
Cualquier cosa, no estoy logrando ver el chat. No sé si ahí pues están poniendo algo, pero no lo estoy logrando ver. Sí, hay una pregunta en el chat, Laura. Ok. Walter Espinosa pregunta, ¿qué recomendaciones existen para minimizar impacto en las perforaciones y sondeos de áreas costeras, especialmente en suelos blandos o zonas de manglar? Y la otra es, ¿cómo manejar adecuadamente los sedimentos extraídos en perforaciones para evitar que se conviertan en un estresor para los ecosistemas marinos y costeros? ¿Existen tecnologías más sostenibles o métodos menos invasivos para realizar perforaciones en zonas costeras sensibles? Ok. Bueno, muchísimas gracias. Realmente esa no es como mi área de expertise. Realmente, más bien yo le retomo sus preguntas para poder trasladarla a alguna persona del marco de la red, digamos que en algún componente. Realmente no he tenido como mucha información en términos de perforaciones, más que todo sobre performaciones, ¿verdad? Perforaciones. Ajá. Ok, sí. No, realmente no he tenido mucha información al respecto, tampoco es mi área, pero lo puedo tomar sus preguntas y trasladarlas a alguien de la red para que esa persona nos ayude a responderlas si es que tiene la información para hacerlo. Entonces, más bien, le agradezco incluir su correo y lo que yo puedo hacer es tratar de buscar alguna respuesta con alguno de los compañeros de la red y escribirle un correo con la respuesta. Muchas gracias, Laura, por la información. Bueno, vos en tu presentación también nos pusiste el link a un repositorio que tiene la red. Yo creo que también esa es una herramienta muy útil a la cual todos los que asistimos a la charla hoy podríamos accesar. Me imagino que hay mucha más información detallada de todas las actividades y otro tipo de herramientas. Yo tenía una pregunta dirigida a la parte de comunicación. Los que Ujú. trabajan en ciencia, bueno, sabemos que es bastante difícil de por sí lograr captar la atención del público en general, ¿verdad? Para los que trabajamos en las universidades, digamos, estamos más inmersos en estos temas, nos causa mayor curiosidad, quizás por la naturaleza de nuestro trabajo, pues es un tema relevante para nosotros. Pero captar la atención del público en general no siempre es fácil. Por eso el tema de comunicación a mí me parece importantísimo. Uno, pero entre ese público general, yo creo que un reto todavía más grande es lograr captar la atención de los jóvenes, que Ujú, generalmente pues tienen tantas opciones de información y de desinformación también, desafortunadamente, es difícil realmente involucrarlos, captarlos, que presten atención y que se involucren. Entonces yo quisiera saber si dentro de todas esas estrategias de comunicación, productos que ustedes han creado, ¿tienen algún ejemplo que podamos retomar también otros colegas que trabajamos en otros temas, pero que también necesitamos ese involucramiento del público? ¿Sé estrategias específicas que han implementado ustedes con los jóvenes? ujú. Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente, el tema de comunicación a todo nivel es complicado, digamos, hacer que la gente se interese cuando existen tantas fuentes de información, cuando existen tanta cosa por ver, digamos, por así decirlo, donde realmente pues consumo aquello que me llame la atención y si no paso y consumo otra cosa, vimos como en ese momento la inmediatez. E incluso cuando hablamos de personas jóvenes, es todo un tema, porque por ejemplo, yo que he tenido la experiencia de dar clases acá en universidad, incluso dentro de la clase, dentro de siendo un público joven, un público de, estamos hablando de 18, 19, 20 años, es un público muy joven que está, digamos por así decirlo, cautivo, ¿verdad? Está en una clase, en una zona donde pues lo que es ir a la clase y a poner atención. Y aún así cuesta que realmente le pongan atención a a todo lo que estamos transmitiendo, todo lo que estamos tratando de hacer con ellos. Es todo un tema. A nivel general, digamos, es un público que no hemos asumido completamente en la red, no es un grupo que realmente con el cual hayamos trabajando a nivel regional.
con el cual hayamos trabajado de forma directa, no, básicamente, pero sí hay experiencia a nivel local en el caso de algunos compañeros de algunos países donde sí han trabajado de forma directa con esa población. Entonces, por ejemplo, está el caso de Chile. Chile sé que ellos hacen muchas actividades con jóvenes de secundaria y ellos han tenido la oportunidad pues, de posicionar mucho de estos temas con los chicos y con las chicas. Por ahí también he sabido de otras experiencias. En el caso mío, mis experiencias han sido como muy pocas, y más que todo desde la parte de docencia universitaria. Como les digo, hay un trabajo local, hay trabajos locales que ahí sí han tenido la oportunidad de desarrollar actividades más propiamente para ese tipo de poblaciones. También me ha pasado, y yo, bueno, a nivel general, la experiencia que yo tengo es que definitivamente cuando se trabaja con esa población, es hacerlo muy interactivo, muy de hacer, muy de aprender haciendo, muy de incorporarlos en los procesos. Desde incluso ponerlos a hacer la mímica de un muestreo de microplásticos en playas o que ellos mismos identifiquen los microplásticos, que ellos mismos hagan el trabajo de cómo sería ponerse en los zapatos de un científico haciendo un muestreo de microplásticos, por ejemplo, o viendo un microscopio y tratando de identificar esas microalgas que se están presentando. O sea, ya eso para mí, lo interactivo, tiene mucho que ver con el trabajo, tiene mucho que hacerse, digamos, en el trabajo con jóvenes y con niños y niñas. Entonces eso implica la presencialidad, ¿sí? Un trabajo muy directo con esa población digamos, tratar de no, que no se dispersen, ¿verdad? Que no vean otras cosas, que traten de entender eso que están haciendo, pero es el hacer, es aprender haciendo, es aprender mientras están poniendo atención a eso que les estamos explicando y no solamente quedarse con el hecho de hacer presentaciones y les hablo y ya, porque el nivel de atención de muchos de estos chicos y chicas es muy poquito, muchísimo menor que el que a veces uno de los adultos tenemos. Y aún así los adultos nos cuesta, ¿verdad? Entonces, para mí, ese es un trabajo muy directamente con esta población, mucho de aprender haciendo, de incorporarlos en los procesos, de meterlos en el rol, en el papel del científico y decir, bueno, ¿cómo lo harías? Ese es ¿cómo lo podrías hacer? Retarlos un poquito con respecto a eso. Y entonces eso es un trabajo pues muy de entender a esa población desde de nuestra realidad, en el contexto en el que estamos cada uno de nuestros países. Tratamos de llegarles, no crean, tratamos de llegarles a ellos con productos de comunicación también como más, o sea, ya mentiras que vamos a lograr que un video de 6 minutos lo vean, pero tal vez un reel de uno sí, ¿verdad? Entonces, ahí es donde también intentamos, si ya tenemos las redes sociales, si tenemos eso, pues echar mano de eso también, pero la experiencia frente a frente con niños, jóvenes, es de verdad para mí es algo que no se puede dejar de hacer, en términos de por lo menos hablarles de esto, de la ciencia. Sí. Muchas gracias, Laura. Yo creo que es una reflexión importantísima para todos los que trabajamos en ciencia, cómo llegar realmente al público que necesitamos llegar, además, ¿verdad?, de los tomadores de decisiones. Agradecerte muchísimo la presentación, muy completa, muy interesante. En el chat, José nos dejó también los links para la información de la red para que los participantes también puedan explorar un poquito más. Ujú. Eh, Obviamente vamos a poner a disposición del público también tu contacto por si alguien quisiera hacerte alguna otra consulta. Claro, Solamente me resta pues agradecerles a todos y pedirles por favor también a los que aún no se han anotado en el QR de la asistencia, por favor también está ahí por el chat. Entonces, muchísimas gracias y pues gracias espero a seguir ustedes. trabajando con ustedes dentro de Remarco. Que tengan buen día. Gracias, hasta luego.